Bueno, nos dicen que para el siguiente circuito calculemos primero la resistencia total. Pues como vemos que estas tres directamente están conectadas en serie, podemos imaginarnos un circuito que sea todo igual, o sea que tenga la misma batería, pero que tenga una resistencia, ¿vale? Si a esta la llamamos resistencia 1, a esta resistencia 2 y a esta resistencia 3, ¿vale? Y a este el voltaje, pues lo que he dicho, que tenga el mismo voltaje y que tenga una resistencia que sea equivalente a estas tres. O sea, una resistencia que vamos a llamar resistencia total, que equivalga, o sea, que resista lo mismo que lo que resisten estas tres combinadas en serie. Entonces vamos a calcularla en el apartado A, lo que valdría esa resistencia imaginaria que vamos a llamar resistencia total. Pues al estar conectadas las tres en serie, se calcula simplemente sumando el valor de esas tres resistencias. O sea que sería 10 más 20 más 70, o sea, 100 ohmios de resistencia total. O sea que esta resistencia imaginaria sería de 100 ohmios. Pues este circuito y este circuito son equivalentes en teoría. En el apartado B nos dicen que calculemos la intensidad total que circula por el circuito. O sea, en este de aquí, esta intensidad total que está circulando, ¿vale? Pues primero ponemos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y de aquí vamos a despejar la intensidad. Le damos primero la vuelta y ahora nos llevamos este aquí como el inverso y decimos que intensidad es voltaje entre resistencia. Y como lo que queremos calcular la intensidad total, pues calculamos la ley de Ohm total, o sea, decimos que intensidad total es voltaje total entre resistencia total. Pues el voltaje total, como solo hay una batería, 200, entre la resistencia total, 100, y eso da una intensidad total de 2 amperios. Ahora, en el apartado C, nos dicen que calculemos la intensidad que circula por cada una de las resistencias. Pues al estar conectadas en serie esas resistencias, si os fijáis, la intensidad que viene por aquí, como no hay ramales que se separe, pues no se separa y es la misma intensidad la que circula por todas las resistencias. O sea que la intensidad total es la misma que la que circula por la primera, y es la misma que la que circula por la segunda, y es la misma que la que circula por la tercera. O sea que intensidad total es igual a I1, que es igual a I2, que es igual a la I que circula por la 3, que son 2 amperios para todas. Ahora en el apartado D nos dice que calculemos la caída de tensión en cada una de las resistencias. Y esto es porque al estar conectadas en serie, si os fijáis, estos 200 voltios de tensión que sube la batería, luego por aquí caen, primero aquí, de aquí a aquí, caen en una vamos a llamar, la caída de tensión de la 3, y luego la caída de tensión de la 2, y además también la caída de tensión de la 1. Entonces, como vamos a considerar, como aquí suponemos que la energía se conserva, la caída de tensión total va a ser igual a la caída de tensión de la primera, más la caída de tensión de la segunda, más la caída de tensión de la tercera. ¿Vale? Entonces aplicamos ahora la ley de Ohm y decimos que la potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Y primero lo aplicamos aquí, por ejemplo, nada más. Entonces decimos que la tensión en la primera será la intensidad en la primera por la resistencia en la primera. Pues la intensidad en la primera, hemos dicho que es 2 amperios, resistencia en la primera, que son 10, o sea que en la primera hay 20 voltios de caída de tensión. En la segunda, por lo mismo, intensidad en la segunda por resistencia en la segunda, o sea, lo mismo, 2 por, y ahora en la segunda tiene 20, o sea que son 40 voltios de caída de tensión. Y ahora en la tercera, ¿vale? La caída de tensión en la tercera será la intensidad que esté pasando por la tercera por el valor de la tercera resistencia. O sea, 2 por 70, que son 140 vatios. Y si no nos hemos equivocado, como hemos dicho antes, la caída de tensión total, que es 20 más 40 más 140, pues son 60 más 140, son 200, que efectivamente es la total, ¿vale? La que me sube la batería. Pues en el apartado E
Nos dicen que calculemos la potencia consumida en cada una de las resistencias. Pues ponemos la fórmula de la potencia, como la potencia igual a la intensidad por el voltaje. La potencia en la primera será la intensidad en la primera por el voltaje en la primera. O sea, la intensidad en la primera 2 por el voltaje en la primera, que hemos dicho que es 20, pues son 40 vatios de potencia. Lo mismo, potencia en la segunda, intensidad en la segunda por volumen en la segunda, o sea, por voltaje en la segunda, intensidad 2 y el voltaje 40, o sea, 80 vatios. Y la potencia en la tercera, intensidad en la tercera por voltaje en la tercera, o sea, 2 por el voltaje que hemos dicho que es 140, pues 280 vatios. Y ahora, en el F nos dicen cuál es la potencia total. Pues lo mismo, potencia total será igual a intensidad total por voltaje total. ¿Cuál es la intensidad total? 2. ¿Cuál es el voltaje total? 200. Pues son 400 vatios de potencia total. Y si no nos hemos equivocado, eso tiene que ser igual a la potencia de la primera, más la potencia de la segunda, más la potencia de la tercera. Estos son 360 más 40, pues 400 vatios, pues no nos hemos equivocado. Y ahora, por último, en el apartado G, nos dicen que calculemos la energía consumida por el circuito en 2 horas, o sea, para un tiempo de 2 horas. Pues ponemos la fórmula de la potencia, la otra fórmula de la potencia es que es la energía partido por el tiempo. Pues de aquí vamos a despejar lo que vale energía. Pues le damos primero la vuelta y ahora este nos lo llamamos como el inverso. O sea que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Pero todo tiene que estar en sistema internacional, ¿vale? Pues la potencia está en sistema internacional, 400, pero el tiempo no. Entonces tenemos que pasar la hora a segundos. Entonces, como esto es sistema sexagesimal, una hora son 60 por 60, o sea, 3600 segundos. ¿Vale? Que esto sale 7200 segundos. Pues este es el tiempo que hay que poner, porque hay que ponerlo en sistema internacional para que nos salga en julio. Pues 400 por 7200, bueno, 400 por 7200 da 2.880.000, que es 2,88 por 10 elevado a 6 julio. Y ahora, para quitar la notación científica, por 10 elevado a 3 sería kilo y otros 3 más sería mega, pues son 2,88 megajulios de energía.